En esta clase vamos a ver las fuerzas sobre áreas Partamos planas, recordando fuerzas y un poco presión lo sobre que vimos áreas planas. en materiales. Tenemos tres casos acá de comportamiento: un comportamiento de una carga puntual, el comportamiento de una carga distribuida uniformemente sobre una viga doblemente apoyada, y abajo a mano izquierda tenemos una carga triangular distribuida sobre una viga doblemente apoyada. Una de las cuestiones que uno debe de recordar para lo que vamos a ver en esta clase es que una carga uniformemente repartida, como la que se ve arriba a mano derecha, puede también ser equivalente a un sistema de una carga puntual. Ahora, ¿cómo llevo un sistema de carga uniformemente repartida a una carga puntual? Bueno, yo calculo cuánto es la carga uniformemente repartida, y esa carga uniformemente repartida en el área que está distribuida equivale entonces a una fuerza que está en el centro de gravedad de este diagrama aplicada, y por tanto, como es un rectángulo, se aplica a la mitad. Entonces equivale a una carga puntual. En el caso de la figura de abajo, del triángulo, también entonces se puede hacer lo mismo. Es decir, yo tengo una carga uniformemente repartida y entonces la hago equivalente a una carga puntual que va a estar a una distancia de un tercio En un de punto la a una base del triángulo, profundidad dada, ¿ya? O a dos yo tercios lo que voy a desde tener el es una vértice presión, del en el triángulo. caso de agua, que es el caso de la derecha, voy a tener una presión dada a una profundidad z igual a gamma por z, y ese gamma por z va a ser en este caso 2 por 1, porque el agua tiene una densidad de 1 gramo centímetro cúbico. 2 por 1 van a ser 2, y la carga vertical o la presión vertical van a ser 2 toneladas por metro cuadrado. Que como es isotrópica el agua, o el comportamiento de la presión es isotrópica en el agua, entonces la carga vertical va a ser igual a la carga horizontal: 2 toneladas metro cuadrado por arriba, 2 toneladas metro cuadrado horizontalmente. Esto no pasa en todos los materiales de construcción. Por ejemplo, cuando tengo el material de construcción de suelo, yo voy a tener que a la misma profundidad, el suelo tiene una densidad mayor, 1,6, podría ser por ejemplo el de una arena, y 2 por 1,6 me da 3,2 toneladas metro cuadrado de carga vertical. Pero si ahora yo quiero esa carga vertical llevarla a la carga horizontal va a ser menor que la carga vertical generalmente. A veces puede ser mayor, pero en general va a ser menor. Y lo que sí tiene diferencia con el agua es que, independiente que sea mayor o menor, es distinta. Es decir, no es la misma la carga vertical que la carga horizontal en un suelo. Sin embargo, en el agua, en cualquier dirección, la presión va a ser la misma. Cuando yo ahora dibujo estos diagramas de presión, como van aumentando su magnitud en profundidad, si yo los dibujo me van a dar unas cargas triangulares como las que se ve ahora al final de la diapositiva, donde el suelo entonces tiene una carga triangular de empuje, y también el agua tiene una carga triangular de empuje, cuyo cateto inferior es gamma por h en ambos casos, y cuya arista del cateto, en este caso en el cateto izquierdo, en el cateto que da la altura, va a ser entonces la profundidad a la cual yo estoy definiendo la presión de la partícula. Así entonces, cuando yo considero la presión atmosférica, para ver cuál es la presión absoluta total del sistema, tengo una presión atmosférica inicial, y además tengo entonces la presión dada por el sistema, por el agua. Si yo quiero ver entonces cuál es la presión acá abajo, va a ser la presión absoluta, que va a ser la atmosférica más la presión de sistema. En general, en ingeniería, uno no considera la presión atmosférica, la toma como cero, y uno dibuja solamente el triángulo de presiones del sistema. Entonces, en base a lo anterior, uno puede deducir que sobre una estructura que tenga una profundidad h, se va a generar un empuje triangular sobre este, independiente que esté vertical o esté inclinado. Y este empuje, que es horizontal, va a tener una resultante que está a una profundidad de h tercios respecto a la base de este triángulo. El empuje total, que también va a ser equivalente a la resultante, va a ser igual al área de este triángulo,
que tiene como cateto de base esta distancia que es gamma por h, va a tener esta altura h, y por tanto si queremos sacar el área del empuje, va a ser igual a un medio de la base, que es gamma por h, por la altura, que es h, generando entonces la ecuación de empuje en toneladas metro cuadrado, que va a ser igual a un medio de gamma por h cuadrado. Que la base resultante en unidades de tonelada va a ser un medio de gamma por h y por un ancho, que en este caso, si es un metro, va a ser unitario un metro. Y si yo tengo una profundidad mayor, es decir, un B que es mayor, va a ser gamma por h por esa profundidad mayor. Como tengo el gamma en toneladas metro cúbico, el h está en metro, el h también está en metro y el B también está en metro, me va a dar entonces la unidad de toneladas. Podría dar, si lo multiplico por un G igual a 10, me podría dar entonces también en kilonewtons. Esto también es válido para una superficie inclinada donde la resultante va a tener esa misma magnitud, dado que la resultante en todas las direcciones en un punto por isotropía es la misma. Entonces se ve que la distribución de presiones sobre una estructura va a tener una forma triangular, donde la fuerza resultante va a estar a un tercio y donde el centro de presión también va a estar entonces a un tercio. El centro de presión va a ser el punto donde pasa esa resultante. En el caso del triángulo, a un tercio de la base, a dos tercios de el origen arriba, y sobre la horizontal, sobre B, va a estar a un medio, ¿cierto? A la mitad. Distinto es el caso cuando tengo una porción de área de todo el total, donde yo voy a tener una distribución como la que se muestra en la figura, que va a ser una parte del triángulo, y aquí entonces la fuerza resultante va a estar en el centro de presión, que va a estar dentro de esa área. Ya podría ser que en el área total la resultante estuviera a un tercio de la altura, pero aquí puede que esta área esté acá abajo, o puede que esta área esté aquí arriba, por lo tanto el centro de presión donde está esa resultante no va a ser un tercio, va a ser un lugar distinto, va a ser un I sub 0 como se muestra aquí en la figura, o como lo vamos a llamar un poquito más adelante el IP o centro de presión, o el HP, cuando estemos hablando de una distancia sobre la vertical. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El contexto de lo que estamos trabajando o para qué estamos haciendo todo esto es porque, por ejemplo, en el caso de las presas, como se ve aquí en la figura, que son estructuras que retienen el agua y contienen el agua cuando sobra el agua en invierno y se utilizan el resto del año cuando no tenemos disponibilidad de agua, generan la necesidad de estas estructuras que pueden ser de hormigón o de tierra. En general, las estructuras de suelo son aquellas que se posicionan o se ubican en lugares donde yo tengo esta tierra, este material de suelo para sacarlo, por ejemplo, en cerros aledaños o cercanos a la construcción. También cuando yo tengo una disponibilidad de área que me permita construir estas presas que son bastante extendidas. Y son extendidas porque lo que sostiene estructuralmente y que da estabilidad a la presa son ángulos extendidos, porque yo compacto esta tierra, no va unida, no va pegada con un aglomerante como el cemento, sino que va compactada y netamente por gravedad y por la resistencia al corte del suelo, por el ángulo de roce entre las partículas, me genera entonces este ángulo de estabilidad, que como les digo es extendido, podría estar entre los 15, entre los 30, hasta los 40 grados, uno tiene un ángulo de presa que es normal. Pero ¿qué es lo que pasa si no tengo el material cercano? ¿Qué pasa si no tengo la disponibilidad de esta área tan grande? Si no puedo tener una presa tan extendida y necesito mucha altura, porque en la medida que yo tengo más altura, voy a tener un área mayor ocupada. Bueno, cuando necesito mayores ángulos en la cara de la presa, cuando no tengo mucho espacio y necesito alturas mayores, entonces me voy a un hormigón que me permite tener una cara vertical, por ejemplo, me permite tener un ángulo mayor en la cara
y por tanto puedo alcanzar mayores alturas en un menor espacio. Y entonces yo tengo presas de hormigón que pueden servir para riego o para generación eléctrica. En ambos casos, muchas veces, y aquí entonces viene lo que estamos calculando, muchas veces yo tengo orificios que permiten incorporar el agua en una tubería para llegar a una turbina y generar electricidad, o muchas veces tengo una tubería para sacar el agua o para, tanto por seguridad o para el riego correspondiente. Y en estas tuberías yo voy a tener compuertas que necesito saber su presión y por eso entonces estamos viendo la presión que se ejerce sobre áreas para saber cuál es la resultante y cuáles son los diseños que tengo que obtener para que la compuerta resista estas presiones que se están generando y ejerciendo sobre ella. Así, si yo quiero obtener entonces la altura donde va a estar la resultante en un triángulo, ya habíamos visto que está a 1/3. Si quiero obtener el centro de gravedad de cualquier figura se puede obtener tomando la figura de 3 puntos distintos. En el caso del triángulo lo puedo obtener tomando los 3 vértices, dejándolo suelto de manera de que gravitatoriamente uno puede dibujar la recta de gravedad de masa que pasa por el vértice y donde se combinen estas 3 rectas, donde converjan, es el punto del centro de gravedad. Esto lo puedo hacer no solamente con un triángulo, sino que con cualquier figura irregular, por ejemplo, una silla, por ejemplo, una roca, y en general podría entonces llegar y obtener el centro de gravedad de cualquier figura. Antes de hacer la formulación vamos a ocupar dos conceptos que habíamos visto en física y es bueno recordar entonces eh, lo que eran los centroides. Cuando yo tengo un momento de inercia de área respecto a un eje X, yo voy a tener que el momento de inercia va a ser la integral de I cuadrado por el diferencial de área que estoy trabajando. Y si yo quiero cambiar este momento de inercia que está relacionado con el eje X, lo quiero cambiar a un eje cualquiera, entonces ocupo el teorema de Steiner. ¿Ya? Y el teorema de Steiner dice que si yo quiero cambiar el momento de inercia que está relacionado con el eje X', eso va a ser igual el momento de inercia relacionado con ese eje al momento de inercia que yo tengo en el centro de gravedad de la figura más el área de la figura por la distancia Sabiendo lo entre el anterior eje y el centro de viendo gravedad al entonces cuadrado. la figura que tenemos acá, vamos a hacer la formulación para ver cuál es la fuerza que tenemos sobre esta área, esta fuerza resultante que va a ejercerse sobre una compuerta o una área que yo voy a tener inclinada aquí en una represa, por ejemplo. En esta represa va a tener esta pared inclinada. En esta pared inclinada va a haber una compuerta y en esa compuerta yo voy a tener algunas distancias. Las distancias inclinadas las voy a llamar I y las distancias verticales las voy a llamar H. Así, la distancia inclinada desde el origen, desde acá arriba, desde el origen, hasta el centro de gravedad de la compuerta, la voy a llamar I-tongo o I-raya. La distancia inclinada desde el origen hasta el centro de presión la voy a llamar IP. Y la distancia inclinada desde el origen hasta un área infinitesimal que voy a tomar, la voy a llamar I. Ahora, si esta I, la inclinada, la escribo como una vertical H, tengo la relación que el I seno de alfa va a ser igual a H. Bien, veamos que la fuerza que se ejerce como resultante de todas estas fuerzas distribuidas sobre el área, ya vimos en diapositivas anteriores que esta fuerza distribuida que va creciendo como fuerza triangular la puedo representar como una única equivalente, F. Entonces lo que voy a tratar de hacer es dar la sumatoria de todas estas áreas infinitesimales que van a ser igual a la fuerza que está inclinada aquí sobre la superficie. ¿Ya? Esta fuerza infinitesimal, que va a ser un diferencial de fuerza,
va a ser igual a la presión por el diferencial de área, siendo la presión igual a gamma H, donde H va a ir variando en cada una de A, porque recuerden que va justamente al centro de gravedad de la diferencial de área, y H la puedo cambiar por I seno de alfa. Esta ecuación, si la ordeno, dejo las constantes a un lado y dejo entonces I por el diferencial de área, que son las que van a ir variando, y podría integrar entonces todas las diferenciales de fuerza y indirectamente también tengo que entonces integrar todas las áreas correspondientes. Esta integral que tengo acá me recuerda bastante a la distancia al centro de gravedad desde un eje cualquiera hasta el centro de gravedad de la figura que estoy viendo, y por tanto lo que hago es trato de llegar al I raya, que el I raya va a ser igual, aquí multiplico por 1, área partido por área que es igual a 1, meto el área hacia adentro y me queda justamente lo que es I tongo o I raya, y por tanto cambio este valor a I raya. Como lo anterior me queda constante, entonces voy a obtener que la fuerza va a ser igual a gamma por el seno de alfa por el área de la compuerta o del área que estoy analizando por la distancia inclinada desde el origen del sistema hasta el centro de gravedad de la compuerta o del área que estoy trabajando. Si yo quisiera ahora escribir esta distancia en forma vertical, entonces es una HCG, es decir, una distancia al centro de gravedad de la figura. Ya obtuve la fuerza y me gustaría saber cuánto vale el centro de presión, cuánto vale la distancia del origen al centro de presión. Para eso ocupo una segunda ecuación, ya no solamente la fuerza, sino que me voy a ocupar momentos, porque ahí me aparece la distancia al centro de presión, y entonces la fuerza por su brazo de palanca al centro de presión, que es donde se aplica la fuerza, tiene que ser igual a lo que yo tenía antes, también por la distancia al centro de gravedad de lo que tenía antes. Como estoy viendo un diferencial de área, entonces la distancia al centro de gravedad del diferencial de área era I. Esto lo comienzo a arreglar, incorporo el I a la integral, me queda la integral de I cuadrado por dA, y como vimos dos diapositivas anteriormente, esto que está aquí es el momento de área respecto a un eje cualquiera. Por tanto, despejo el IP y me queda esta ecuación que está acá, que basada en un cociente, y mantengo entonces el I sub 0, que es el momento de inercia respecto a un eje, y elimino los términos que tienen que eliminarse, quedándome entonces que el IP va a ser igual al momento de inercia respecto a un eje partido por A y por el I raya. Bueno, este momento de inercia, que es desde el origen hasta el centro de gravedad del área completa, lo voy a cambiar para que solamente consideremos el momento de inercia de la misma compuerta. Lo cambio entonces el centro de gravedad respecto al centro de gravedad de la compuerta, y eso significa que cambio de I sub 0 por teorema de Steiner, lo cambio al centro, que va a ser el I0, va a ser el centro más esto que está acá, que es una suma que lleva la multiplicación del área por el I tongo al cuadrado. Separo términos, elimino lo que tenga que eliminar, y me queda entonces que la distancia al centro de presión desde el origen inclinadamente va a ser el momento de inercia respecto del centro de la compuerta de la figura, dividido por el área, dividido por la distancia del origen al centro de gravedad de la compuerta, más la distancia del origen al centro de gravedad de la compuerta. Esto quiere decir que el centro de presión va a ser igual a la distancia al centro de gravedad más algo. Por lo tanto, si la distancia al centro de gravedad me da, por ejemplo, 10, el IP tendrá que ser mayor a 10, porque es ese 10 más algo. Existen tablas completas de los momentos y producto de inercia de los centroidales, y estos momentos de área en general uno los conoce de física o de cálculo. Entonces tengo que para el rectángulo tengo BH cubo 12avo, para el triángulo BH cubo 36avo,
y para el rectángulo tengo pi r. Veamos a casos la cuarta particulares. cuarta. Esto es básicamente aplicar la formulación anterior. Si tengo, por ejemplo, una compuerta rectangular vertical, yo voy a tener que la fuerza es gamma por HCG por A, es decir, gamma por la distancia vertical al centro de gravedad, que es HG, por el área, donde el área es V por H. Y en el caso del centro de presión, bueno, tengo el centro de presión, cambio I por el HCG, más el momento de inercia que pasa por el centro de gravedad, por el eje que pasa por el centro de gravedad, va a ser igual a BH cubo doceavo. Abajo tengo que el I vale HSG y el área V por H, por lo tanto elimino los términos correspondientes y me queda entonces que el centro de presión va a ser igual a la distancia vertical hasta el centro de gravedad de la compuerta, más la altura de la compuerta al cuadrado partido por 12 veces la altura vertical desde el origen hasta el centro de gravedad. Hago lo mismo anterior, pero en una superficie vertical, y ya me queda entonces que me cambia la ecuación de la fuerza y me cambia también la ecuación del centro de presión. Como ejemplo, podríamos poner o decir de que si yo aplico esta ecuación, por ejemplo, para ver el centro de presión de un triángulo que está bajo el agua, entonces yo digo que ocupo la fórmula del I raya más el I de inercia partido por el I raya por el A, y si ahora lo llevo al problema que estoy viendo, es un problema vertical, por lo tanto voy a llamarle H, y el H va al centro de gravedad, por definición. Ya que el centro de gravedad desde arriba hasta abajo va a ser 2/3 de D. Por eso entonces que queda que acá arriba es 2/3 de D. Por otro lado, si sumo ahora el ICG, el momento de inercia respecto del centro de gravedad, el momento de inercia respecto del centro de gravedad de un triángulo es BH cubo 36avos. BH cubo 36avos y entonces abajo el HCG es 2/3 de D y el área es la base por la altura partido por 2. Así entonces, si elimino los términos correspondientes, me queda esto que son 3/4 de la altura entre el vértice y la base.